Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Hermanos, celebramos hoy la fiesta del bautismo del Señor, con la que concluimos el tiempo litúrgico de Navidad. Esta fiesta marca el inicio de la vida pública de Jesús. Con su bautismo en el Jordán, recibe de su propio Padre la confirmación de su misión. A nosotros también, de una manera especial, se nos invita hoy a renovar nuestra fe y el compromiso que nos fue dado el día que fuimos marcados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Participemos con fe en esta celebración que iniciamos ahora uniéndonos en el canto de entrada. Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que hoy ha recibido el bautismo y nos invita a nosotros también a entrar, a trabajar por el reino de Dios, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, al iniciar hoy nuestra Eucaristía, en que celebramos la fiesta del bautismo del Señor, nos reconocemos pecadores ante el Señor y le pedimos humildemente perdón. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que proclamaste solemnemente que Cristo era tu Hijo amado cuando fue bautizado en el Jordán y descendió el Espíritu Santo sobre él, concede a tus hijos adoptivos, renacidos del agua y del Espíritu, perseverar siempre fieles en el cumplimiento de tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de Isaías. Así habla el Señor. Este es mi servidor, a quien yo sostengo, mi elegido, en quien se complace mi alma. Yo he puesto mi espíritu sobre él para que lleve el derecho a las naciones. Él no gritará, no levantará la voz, ni la hará resonar por las calles. No romperá la caña quebrada, ni apagará la mecha que arde débilmente. Expondrá el derecho con fidelidad. No desfallecerá, ni se desalentará hasta implantar el derecho en la tierra, y las costas lejanas esperarán su ley. Yo, el Señor, te llamé en la justicia, te sostuve de la mano, te formé y te destiné a ser la alianza del pueblo, la luz de las naciones, para abrir los ojos de los ciegos, para hacer salir de la prisión a los cautivos y de la cárcel a los que habitan en las tinieblas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Aclamen al Señor, hijos de Dios. Aclamen la gloria del nombre del Señor. Adórenlo al manifestarse su santidad. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor bendice a su pueblo con la paz. La voz del Señor sobre las aguas. El Señor está sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es majestuosa. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Dios de la gloria hace oír su trueno. En su templo todos dicen, gloria. El Señor tiene su trono sobre las aguas celestiales. El Señor se sienta en su trono de Rey eterno. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Pedro, tomando la palabra, dijo: verdaderamente comprendo que Dios no hace acepción de personas y que en cualquier nación todo el que lo teme y practica la justicia es agradable a Él. Él envió su palabra al pueblo de Israel, anunciándoles la buena noticia de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes ya saben qué ha ocurrido en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicaba Juan. Cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo, llenándolo de poder. Él pasó haciendo el bien y sanando a todos los que habían caído en poder del demonio, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra me
Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo aparece Jesús que viene de Galilea al Jordán, donde Juan, para bautizar. Pero Juan trataba de impedírselo diciendo: ¿soy yo el que necesita ser bautizado por ti y tú vienes a mí? Jesús le respondió: déjame ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Una vez bautizado, Jesús salió del agua, y en esto se abrieron los cielos, y vio al Espíritu de Dios que bajaba en forma de paloma y venía sobre él. Y una voz que salía de los cielos decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué linda esta lectura, ¿verdad?, que nosotros estamos viendo hoy en este día en que celebramos el bautismo del Señor. Esta es la otra manifestación, queridos amigos, del Señor para con nosotros. ¿En qué sentido? Eso tenemos que saber también allá. Primero, estaba la manifestación a los judíos, es decir, a su pueblo, lo que tan largamente estaba esperando el pueblo judío. Con el nacimiento de Jesús, es decir, la encarnación, lo que Dios había proyectado en la historia de la salvación, el mismo que entra, se encarna, aquí está la salvación, la respuesta de Dios. Pero, queridos amigos, ahora viene una segunda manifestación que fue justamente la de la Epifanía. Justamente, Epifanía quiere decir eso. Yande Yara, oye, acá, pero andas a Ebeima solamente a un pueblito, ¿verdad? Al pueblo judío, a una nación, sino que Goanga, oye, esa acá lleva entero a todas las naciones. Y ahora, queridos amigos, una tercera manifestación. Esta manifestación es para cada uno de nosotros, a los alter Christi, a Opeañandina, alter Christi. Es decir, queridos amigos, nosotros así podemos entender que como hay una promesa realizada para un pueblo que esperaba durante largo tiempo las promesas del Señor, una manifestación para todo el hombre, todas las naciones, para los gentiles incluidos, ahora entonces, para que todo eso exista, una manifestación personal. Y en Guaná, apenas dice la bautizo. Bautizo dice entonces, hemos en camiseta. Bautizo en griego quiere decir mojarse, zambullir, ¿entiendes? Entonces tenemos que zambullir, entrar, ¿en qué cosa? En los proyectos del Señor, desde el mensaje de Dios. Entonces aparece Jesús, viene al Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista, o Ujin. Juan trataba de impedírselo y dice: no, soy yo el que necesita. Queridos amigos, ¿por qué Jesús se deja bautizar? Porque al final dice, entonces se lo dejó. Cuando Jesús insistió, déjame ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia. Va a decir, que Dios se hace solidario con nosotros. Ahora será la encarnación. Peñan de Yara oike, peñan de apetume, oike peñan de recoebe, oike peñan de apetebe, y hace parte de nuestra esencia, de nuestra sustancia, de nuestra vida, del hombre que camina, con todas sus dificultades, queridos amigos. Pero a peñan de Yara o cañan de la euataya, este es el camino que ustedes tienen que seguir. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino que te conduce. La verdad quiere decir que la arejono arepiano co agua, entonces quiere decir que te vas a ir en la mentira. Te vas a ir por un camino falso, no te va a llevar a qué cosa, a la vida. Camino, verdad y vida. Vida quiere decir realización y planificación. Y entonces el Señor aquí cuando se acerca, o Ujina lleva a Ishbe, no, Shendiga tuya ya pon de upea. Si tú eres el Mesías, Shendiga tuya llevan de la reya pona Shendie y Juan el Bautista. Pero sin embargo dice, conviene que
lo hagas para hacer justicia, es decir, para entrar en esta realidad de que yo fui enviado, pero para salvar la humanidad. Y para salvar la humanidad quiere decir que yo tengo que ser solidario con el hombre. Tengo que entrar y tengo que cumplir esa misma condición humana, verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces, queridos amigos, bautizado Jesús, salió del agua, se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba en forma de paloma y venía sobre él. El hecho, queridos amigos, de que el cielo se abre, eso quiere decir que desde ahora ya no hay más, pero en ningún momento, ninguna separación entre el cielo y la tierra. El abrirse del cielo quiere decir que ahora hay una comunicación directa, lleva, entre el cielo, entre Dios y el hombre. Y nuestro compromiso, por eso es el bautismo, porque en el momento de nuestro bautismo se comunica el cielo y la tierra, se comunica Dios y el hombre. ¿Por qué? Y porque somos nosotros los alter Christi, y cuando nosotros como alter Christi hacemos lo que hace Dios mismo, quiere decir entonces que el cielo se hace presente en la tierra y nuestra humanidad se deifica, vamos a decirlo, queridos amigos, justamente por la gracia y la presencia de Dios en nuestra vida. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesamos juntos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor ahora nuestras intenciones. A cada intención respondemos: Padre, ayúdanos a vivir nuestro bautismo. Padre, ayúdanos a vivir nuestro bautismo. Para que la Iglesia, comunidad de los bautizados, sienta siempre el gozo de seguir y anunciar a Cristo, el Hijo amado del Padre, oremos al Señor. Padre, ayúdanos a vivir nuestro bautismo. Para que los enfermos y todos los que sufren encuentren en Dios y en nuestra ayuda solidaria el ánimo y la fuerza para seguir adelante, oremos al Señor. Padre, ayúdanos a vivir nuestro bautismo. Para que Cristo, que quiso ser bautizado en el Jordán, nos haga descubrir, amar y testimoniar la grandeza de nuestro bautismo, oremos al Señor. Padre, ayúdanos a vivir nuestro bautismo. Dios, Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Representamos el vino y el pan.
Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, los dones que te presentamos al conmemorar el bautismo y manifestación de tu Hijo amado, y conviértelos en aquel mismo sacrificio con el que Cristo lavó misericordiosamente los pecados del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu, Levantemos el lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque quisiste rodear el bautismo de tu Hijo en el Jordán de signos admirables, para que mediante aquella voz venida del cielo creyéramos que tu Verbo se encontraba presente entre los hombres y por el Espíritu que descendió en forma de paloma, se manifestara que Cristo, tu Hijo, era ungido con el óleo de la alegría y enviado a evangelizar a los pobres. Por eso, a una con los espíritus celestes, te alabamos constantemente en la tierra, cantando a una sola voz. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestro país, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
Oración final. A cuantos hemos participado del cuerpo y la sangre de tu Hijo, concédenos, Señor, escuchar con fe su palabra, para que así podamos llamarnos hijos tuyos y serlo de verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, y ahora nos dirigimos a nuestra Madre del Cielo, la auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén.